Bueno, eh, entonces era este problema de tres cuerpos, ¿no? Lo que decía en la redacción era que considerar primero el sistema de dos cuerpos, el de masa M mayúscula y MP, ¿no? Y después el tercer cuerpo de masa M, suponiendo que este pues tiene mucho menor masa que los otros dos y podemos estudiarlo, o sea, podemos analizar el problema de este cuerpo en presencia de estos dos, ¿sí? Entonces, la primera parte todos lo tuvieron, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia angular de oscilación? De oscilación. La velocidad angular, perdón, omega, con la que está rotando, ¿no? El sistema de M mayúscula y MP, ¿no? Este sistema de dos masas que están rotando respecto del centro de masa. Entonces, todo lo hicieron. Déjenme ver cuánto era omega. Mm, Omega está dado por, lo voy a escribir ya nada más. Omega, si recuerdas, G por M, ¿no? La suma de masas, entre, en este caso, R al cubo, ¿sí? Esa es la velocidad angular con la que está rotando el sistema M mayúscula y MP, ¿sí? Simplemente es calcular la, la fuerza, bueno, puesto que están girando respecto del centro de masa, pues la fuerza centrípeta, que están los dos describiendo una órbita circular, ¿no? O sea, la fuerza sobre MP, pues es G por el producto de las masas, MP por M mayúscula por MP, entre, pues, el radio, bueno, la distancia, perdón, R mayúscula, y eso tiene que ser, si está describiendo una trayectoria circular, tiene que ser M, eh, MP, para MP sería MP, y la aceleración centrípeta, que sería omega, en este caso omega mayúscula, cuadrada entre la distancia, y la distancia sería, lo voy a llamar esta de aquí, del centro de masa a MP, le puedo llamar pues R2 y este R1, ¿no? Entonces esto sería la masa, ¿no? Esta es la fuerza gravitacional entre MP y M mayúscula, y eso tiene que ser la fuerza centrípeta, que es MP por la aceleración centrípeta, que es omega cuadrada por la distancia, que es R2, ¿no? Lo mismo para la otra, ¿no? Eh, la fuerza sobre M mayúscula sería pues lo mismo que por el producto de las masas entre la distancia al cuadrado, aquí me falta el cuadrado, y esto sería la masa, la fuerza centrípeta, que sería para la masa M, sería M mayúscula, y lo mismo, omega cuadrada, pero en este caso R1, ¿no? Y R1 y R2 están relacionados por el centro de masa, ¿no? Siempre el centro de masa está definido como la suma de masas, ¿no? Lo voy a escribir en general. MI por RI entre la suma de masas. En este caso, cuando tenemos dos cuerpos, pues podemos poner el origen donde queramos. Y de hecho aquí quisiera también resaltar esto, ¿no? Si respecto del centro de masa, la posición del centro de masa respecto del centro de masa, en este caso aquí, pues es cero, ¿no? O sea, esto sería cero.
y esto sería suma de MI. Entonces, respecto del centro de masa, pues tenemos que R del centro de masa, digamos, prima, respecto del centro de masa es 0, y esto sería suma de masas de la posición de cada partícula respecto del centro de masa, y todo entre suma de masas, y esto es 0, ¿sí? Porque la posición del centro de masa respecto del centro de masa es 0, y esto me da que este resultado importante, en este caso, se puede encontrar R1 y R2, pero quisiera resaltarlo, porque es algo más general, ¿sí? Entonces, suma de masas por la posición, ¿no?, de cada partícula respecto del centro de masa es igual a 0, ¿sí? En este caso, pues sería, como todo está en una línea, en una misma línea, pues sería R1 por M más R2 por MP, ¿no? De hecho, con un signo negativo, porque si estamos en el centro de masa, están en direcciones contrarias. Entonces aquí hay un signo negativo. Por MP. Y eso es igual a 0. Y esto me da en realidad la relación entre R1 y R2, ¿no? Si además sé que R1 más R2 es R mayúscula, ¿no? Entonces, de esta relación, déjenme. Maestro, Sí. sí, respecto a esa relación, creo que el signo no va, dado que si la seguimos tal cual y despejamos, nos va a decir que R1 y R2 tienen la misma dirección, a no ser que o las distancias sean negativas o la masa sea negativa. Sí, tienes razón. Le podemos poner el signo a mano y entonces R1 y R2 son positivas. O como dices, le puedo poner el signo más. Ambos casos son válidos, solamente hay que tener en cuenta eso, ¿no? Con el más, tenemos que R1 sería menos R2, es decir, R1 va en esta dirección, ¿no? Podría ser positiva, todo depende de cómo elija mi eje. O sea que estoy considerando, digamos, un eje R en general. Entonces, MP sería R2 y M mayúscula sería R1, pero en dirección contraria, por lo tanto se tendría un signo negativo. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, esto podría ser MP entre M mayúscula. Pero también podemos poner el signo a mano y entonces decir que R1 y R2 van a ser positivas y ya, ¿no? Pero ambas opciones son válidas, solo hay que tener bien en cuenta pues, que van en direcciones contrarias. Pero a final de cuentas lo que me da es una razón entre las distancias, ¿no? Además sabiendo que R1 más R2 es igual a R mayúscula. Bueno, esto sustituyéndolo aquí nos da omega, ¿sí? Ya no voy a hacer esa parte, pero daba omega, que la mayoría lo obtuvo, ¿sí? Entonces palomita, vamos con el inciso B, y ahora es aquí el cuerpo de masa M, ¿sí? Entonces ahora ponemos el cuerpo de masa M en presencia de M mayúscula y M minúscula. ¿Sí? Lo hicieron de diferentes maneras, pero la mayoría también obtuvo este resultado. Entonces déjenme ponerlo de la siguiente manera. Yo aquí daba el hint que M, esta de aquí, ¿no? Esta figura. Entonces poner el origen, ¿no? Todo el sistema respecto de M minúscula. Entonces el vector de posición R1
es el de M mayúscula y el vector de posición de R2 es el de MP. Entonces, lo que pide demostrar es que la fuerza va hacia el centro de masa y además que M también está girando con esta misma velocidad angular. Entonces eso también se puede hacer, vamos a hacerlo. Yo daba este hint, entonces en este hint, pues este es el origen. ¿Sí? Este es mi origen. Entonces la fuerza que ejerce MP sobre M, ¿no? Entonces voy a calcular la fuerza debido a M, o sea, de M mayúscula y MP sobre M minúscula. ¿Sí? Es una fuerza de atracción, entonces las fuerzas van en esta dirección. Este lo voy a llamar F1 y este lo voy a llamar F2. ¿Sí? Entonces F1, ¿cuánto sería? Déjenme ver si... Yo creo que voy a copiarlo. Y ponerlo más abajo. Ay, no copió la imagen. Porque creo que lo hice después. A lo mejor lo voy a copiar de aquí del examen. Solo la figura. Entonces, en un momento. Entonces, tenemos que... Déjenme hacer un poco más grande esta figura. Tenemos F1, que es esta, y esta que es F2. Entonces, F1, ¿cómo la escribimos? ¿Cuánto sería F1? Pues sería G, ¿no? La fuerza gravitacional, por el producto de las masas, M por MP, entre la distancia al cuadrado, y la distancia es R mayúscula, ¿sí? ¿Y en qué dirección? Pues en la dirección de R1, ¿sí? Pero para no modificar la magnitud, le puedo poner R1 unitario, ¿sí? O sea, aquí tengan cuidado porque este vector que ponga yo aquí le puede cambiar la magnitud a la fuerza. Entonces lo hago unitario, pero el vector unitario, a final de cuentas, es R, R1 entre su magnitud, por lo tanto me quedaría R al cubo. Entonces sería R al cubo. ¿Sí? Y lo mismo para F2. Entonces F2 sería el producto de las masas entre R al cubo, ¿sí? Es la misma distancia, equidista, pero ahora en la dirección R2. Y la fuerza gravitacional total, vamos a ver que va en esta dirección, ¿sí? Entonces F total, le voy a poner F, solamente sería F1 más F2, que sería pues el mismo, puedo factorizar, me quedaría G, y aquí me estoy equivocando, ¿no? Bueno, este no es esto de acá, y esto tampoco. Entonces aquí sería, para F1 sería M minúscula por M mayúscula, y para
este F2 sería M minúscula por MP. Entonces aquí sería, podemos factorizar G por M minúscula entre R al cubo. ¿Sí? Y me queda M por R1 más MP por R2. ¿Sí? Pero el centro de masa respecto de M, ¿sí? Entonces el centro de masa, todo esto es respecto de M. Entonces el centro de masa sería ¿cuánto? Pues el centro de masa respecto de M sería R1 por M mayúscula más R2 por MP entre la suma de masas, que es M más MP. ¿Sí? Y esta parte, esto de aquí, pues esto es esto de acá, ¿no? Entonces me queda finalmente, eh, me queda G por M minúscula y esto de aquí sería R del centro de masa. Me quedaría M más MP, esto de aquí, por R del centro de masa entre R cúbica. Y esto no es más que M, ¿sí? Por esto de aquí, que es G por la suma por M mayúscula más MP entre R cúbica, que es omega, ¿no? De hecho, este es omega cuadrada. Entonces, este es omega cuadrada en la dirección del centro de masa, ¿sí? Entonces, la fuerza, pues, va hacia el centro de masa y además, pues, como esto es la masa por la velocidad angular, pues esto significa que está girando con esta velocidad angular, ¿sí? Esto es una fuerza centrípeta, ¿no? M por la aceleración angular y en la dirección del centro de masa. La mayoría lo tuvo también bien, algunos lo hacían de otra manera, pero esta manera es bastante sencilla. De hecho, se los daban el hint. Entonces, ahora sí vamos con la tercera parte, el inciso C, que era el que tenía más chiste, ¿no? Entonces, ahora dice la pregunta, consideremos ahora el caso donde los cuerpos masivos tienen igual masa y que el cuerpo liviano de masa M está restringido a moverse en el eje del triángulo equilátero, ¿no? En este caso, en esta línea AB, les puse. Bueno, en este caso, como van a tener la misma masa, el centro de masa va a estar aquí, ¿sí? Ahorita lo dibujo. En este caso, si se desplaza M ligeramente respecto de la posición de equilibrio, el cuerpo oscila armónicamente y determina la frecuencia de oscilación, omega minúscula. Entonces aquí les daba dos hints. Uno era que la posición de equilibrio de M se presenta cuando está en el vértice, ¿sí? Este caso, ¿sí? Solo que cuando tienen la misma masa, lo que tenemos es lo siguiente. Entonces tenemos M y por acá M. Le vamos a poner diferente, ¿no? Creo que le puse MP igual a masas. Vamos a ponerle M mayúscula para no confundirlo con M minúscula. Entonces es M y por aquí está M minúscula. Esta sería R. Este es R. Y aquí tendríamos el punto medio. Si tienen la misma masa, pues este va a ser el centro de masa. Esta sería la configuración de equilibrio, que es lo que da el hint, ¿no?
Entonces esto es en equilibrio. Y después decía, el segundo hint es el siguiente. Te puede ser útil considerar el sistema de referencia que rota respecto del centro de masa con velocidad angular omega. ¿Sí? Entonces, analizar, esto está rotando con una velocidad angular omega. Entonces, el siguiente hint es considerar un sistema que está rotando, ¿sí? El sistema que está rotando. Entonces, en ese sistema, pues, ¿cuál es la fuerza, bueno, fuerza ficticia o fuerza inercial que debemos agregar? Voy a quitar esto. Entonces ya estamos en el sistema que está rotando, ¿sí? Esto lo voy a quitar aquí. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo de masa M? Y ya lo voy a mover ligeramente del equilibrio. Entonces, aquí lo que estamos considerando es que se mueve en esta línea, ¿sí? En esta línea del eje del triángulo. Entonces se mueve ligeramente por acá. Y ahora estas en rojos es R y este es R. Entonces, ¿cuáles serían las fuerzas que actúan sobre M? Déjenme mejorar mi figura. Entonces, ¿cuáles serían esas fuerzas en el sistema que está rotando? ¿Qué me pueden decir? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, profesor, sí lo escuchamos. Estoy pensando. Ok, gracias. Bueno, pues tenemos la fuerza centrífuga, ¿no? En el sistema que está rotando. Como está rotando en esta dirección, como había aquí dibujado, tenemos esta fuerza que va en esta dirección. Sí, esta es la fuerza centrífuga. Le voy a poner CF. ¿Y cuál es su magnitud? Y está girando, bueno, está rotando respecto del centro de masa, ¿sí? Entonces, en este eje, pues vamos a poner que sea el eje X. Entonces, ¿cuánto sería esta velocidad angular? Bueno, esta fuerza centrífuga, perdón. Pues m omega cuadrada o sea, es la masa, es la fuerza centrípeta, ¿no? M omega cuadrada por la distancia respecto del punto donde está rotando, que sería esta distancia de aquí a acá, que lo estoy llamando precisamente X. Entonces, por X. Pero aparte tenemos la fuerza gravitacional de M mayúscula, las dos masas. Entonces sería, como está todo simétrico,
pueden ver que pues esta fuerza tiene la misma magnitud, ¿no? Entonces déjenme mover esto. Eso es en azul, es este. Entonces estas fuerzas tienen la misma magnitud, por lo tanto las componentes en este eje, en el eje perpendicular a X, pues se cancelan y hay una resultante en esta dirección. ¿Sí? Entonces esta es, le voy a poner F1 y esta F2 y esta F, ¿no? Le podemos poner la fuerza gravitacional. Entonces, ¿cuánto sería esa FG? Y finalmente, bueno, ahorita vemos cuánto es, pero a final de cuentas, pues esas son las dos fuerzas que actúan sobre M minúscula, y la ecuación dinámica pues sería masa por aceleración, que sería X dos puntos, ¿sí? En la dirección X, por eso el problema dice que solo se mueve en el eje X, igual a F, F centrífuga. Bueno, hay que tener en cuenta los signos, vamos a ponerle que esta sea positiva, ¿no? Porque está en esta dirección, todo lo que está en esta dirección va a ser positivo. Entonces es la fuerza centrífuga menos, esta está en la otra dirección, que es la fuerza gravitacional de atracción, menos Fg. Y ahora hay que ver cuánto es Fg. Entonces, ¿cuánto sería Fg? Aquí sabemos más cosas, ¿no? De la geometría. Este sería R medios. Y este también sería R medios, de la geometría del problema. Entonces, ¿cuánto sería Fg? A ver, calculen cuánto sería Fg, por favor. Aquí conviene ponerlo en términos de X, ¿no? Para que nos dé una fuerza en X. Entonces va a ser M por la segunda derivada igual a una fuerza en X. El problema dice que está oscilando. Entonces esto me va a dar una fuerza en X. Una fuerza como función de X. En el punto de equilibrio, en equilibrio, pues hay un punto de equilibrio X0, ¿sí? Que es cuando R en rojo, ¿sí? Es R mayúscula. Cuando R, que es la distancia, esta que está en rojo, es igual a R mayúscula. Entonces, ¿cuánto quedaría Fg? O la fuerza, función de X. Entonces, Fg sería 2 veces F1, ¿no? Pero su componente en la dirección de X. Es esta de aquí. Entonces, voy a llamar el ángulo θ, ¿sí? Lo que tenemos es que F1 es igual a F2, ¿no? En magnitud. Lo voy a poner así. Entonces, Fg sería 2 veces F1 coseno de θ. ¿Sí? Y F1, ¿cuánto sería? Solo estoy trabajando con las magnitudes. La dirección ya se la di, ¿no? Aquí, en este signo. Entonces, F1 sería el producto de las masas, G por M mayúscula, M minúscula,
entre r cuadrada, donde r cuadrada es esta distancia. De aquí a acá. ¿Sí? Entonces sería, esto sería 2 veces g por el producto de las masas, coseno de teta, entre r cuadrada. Pero aquí tenemos, lo podemos escribir en términos de x, que es lo que nos interesa, porque hay que escribir la segunda ley de Newton en esa dirección. Entonces sabemos que r minúscula al cuadrado es igual a este lado, que es r sobre 2 al cuadrado. De hecho, creo que se puede saber. El coseno de teta, vamos a escribir coseno de teta. Coseno de teta sería x, ¿no? Si este es el ángulo, coseno de teta sería x entre r, ¿no? Entonces este sería x, ¿sí? La distancia x es de aquí a acá, entre r. Entonces esto se puede escribir como 2 veces el producto de las masas por x entre r cúbica. ¿Sí? Es r cuadrada con este del coseno me queda r cúbica y r cuadrada, ahora sí, me sigo aquí. Por ese triángulo rectángulo tenemos que r cuadrada es igual a r sobre 2 al cuadrado más x cuadrada, ¿no? Que es esta distancia. Entonces, finalmente, la FG se puede escribir como 2 veces G por el producto de las masas X entre R cúbica, y R cúbica pues va a ser esto, que es, lo voy a poner así, R sobre 2 al cuadrado más X cuadrada, todo eso a la 3 medios. Entonces, Fx, que es la resultante, lo voy a poner aquí, Fx de la fuerza resultante sobre M sería, déjame ponerlo, sería la fuerza centrífuga, que es M omega cuadrada por X, la fuerza centrífuga, menos la fuerza gravitacional, que sería todo esto de aquí, ¿no? Entonces voy a copiar. Y ahí está la fuerza. Entonces, ¿qué sigue? Si nos dicen que está oscilando y encontrar la frecuencia de oscilación. Bueno, lo que hay que encontrar es la frecuencia de oscilación. Ya tenemos m por x dos puntos, que es la aceleración, igual a esta fuerza, ¿no? Entonces, nuestra ecuación dinámica, lo voy a escribir aquí. La ecuación dinámica sería m x dos puntos igual a esta fuerza. Es una función de x. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia de oscilación? ¿Cómo encontramos esa frecuencia de oscilación? Podemos derivar. ¿Cómo, perdón? Derivamos. Ajá, derivamos, ¿no? Entonces tenemos la fuerza,
Y pues lo que hay que hacer es un desarrollo de Taylor o aproximar esta función, que es la fuerza, al término lineal, ¿no? Entonces, lo que hay que encontrar es df en dx. Y de hecho esa derivada tiene que ser evaluada en x0. ¿Sí? ¿Cómo encontramos x0? Pues cuando r minúscula es igual a r mayúscula. ¿Sí? Entonces de ahí se puede encontrar, aquí, de hecho aquí lo podemos hacer. Cuando r minúscula es r mayúscula, aquí lo voy a hacer. La posición de equilibrio, ahorita antes de derivar. De equilibrio sería cuando r es igual a r mayúscula, r minúscula. Entonces sería, de esta ecuación tenemos r cuadrada igual a r sobre 2 al cuadrado más x0, ¿sí? Estoy llamando la posición de equilibrio x0. De donde x0, pues sería r cuadrada. Este es al cuadrado. Entonces sería este así. Y tengo aquí 1 y este término pasa restando menos un cuarto, ¿no? Entonces x0 sería al cuadrado, sería r cuadrada por 4 cuartos menos un cuarto, 3 cuartos, ¿no? Es decir, x0 sería r raíz de 3 sobre 2. Si no me equivoqué. Y ahora sí hay que derivar y encontrar la frecuencia. ¿Por qué no lo intentan hacer? ¿Cuál sería esa frecuencia de oscilación? Qué bien. Me dicen si les quedó eso. Bueno, en este caso, omega mayúscula, como m es igual a mp, y a esto lo estoy llamando m mayúscula. Entonces, omega cuadrada sería 2 veces m por g entre r al cubo. Y omega minúscula, yo lo que encontré es que voy a poner con el cuadrado, me queda omega cuadrada igual a 9 cuartos de omega mayúscula cuadrada. Eso es lo que me quedó. Entonces revísenlo, a ver si les da estos valores, este valor para omega, la frecuencia de oscilación. ¿Alguna pregunta? Sí, alguien iba a decir algo. Profe, Sí. bueno, a mí me quedó igualito omega mayúscula cuadrada Ajá. y omega cuadrada me quedó 7 cuartos de omega Ajá. cuadrada. Sí. Pero no sé si hiciste bien, porque, bueno, creo que esta era una pregunta o bueno, recuerdo que hicimos una en el selectivo pasado que era de esto mismo, que era un iPhone, ¿no? Y Ah, que quedaba eso. sí, posiblemente. Lo hicieron con Didier a lo mejor. Ah. Sí, Sí, profe, porque Ajá, hicimos uno igualito el año pasado. ¿lo hicieron con Didier? Y bueno, hicimos uno bastante similar con diferentes parámetros. O sea, es el mismo fenómeno, pero o sea, R cambiaba, era otra cosa y las masas cambiaban y todo, pero quedaba algo similar. Sí, sí, yo lo estuve revisando
Es de una IFO, es de el planteamiento. Bueno, el problema no es que sea de una IFO, es el problema de 3 cuerpos. Se resuelve de esta manera. Aquí hay alguna simplificación, y es el hecho de que se mueve sobre X, ¿sí? Y ahorita regreso a lo que comentas del problema. Entonces, en general, no tiene por qué moverse en X. ¿Qué otra fuerza no estoy considerando en el sistema que está rotando? Coriolis. La fuerza de Coriolis, ¿no? O sea, la fuerza de Coriolis no la estoy considerando, y esa fuerza de Coriolis pues va a ir perpendicular, ¿no?, al movimiento. O sea, la fuerza de Coriolis va a ir en esta dirección y va a depender de en qué dirección se está moviendo, ¿no? O sea, conforme, si la masa está subiendo, ¿no?, por ejemplo, de la posición de equilibrio, y después está subiendo en esta dirección X, la fuerza de Coriolis va a ir, la fuerza de Coriolis es ya un signo menos, ¿no? Es 2 veces omega cruz B por M, ¿no? Entonces, si omega está, en este caso omega mayúscula, pero siempre es perpendicular, ¿no?, a omega y a B, a la dirección de movimiento. Entonces, yo como me acuerdo, es como una regla de la mano derecha, ¿sí? Si ustedes se están moviendo en esta dirección, hacia afuera del punto respecto del cual están rotando, la fuerza, ¿no?, si ustedes caminaran en esta dirección, la fuerza de Coriolis apunta en su mano derecha. Entonces, cuando están subiendo, cuando la masa M va en esta dirección, la fuerza de Coriolis va en esta dirección, ¿sí? Claro, después regresa, si es que oscila, ¿no? Y cuando está bajando en esta dirección en X, pues ahora ustedes están en esta dirección, están moviéndose en esta dirección, ¿sí? Ustedes ven hacia el centro, su mano derecha apunta ahora en esta dirección. Yo así es como me acuerdo de la fuerza de Coriolis, ¿no? Siempre en un sistema que está rotando y en un plano, ¿no?, un sistema que está rotando respecto de un plano. Si ustedes están en ese plano que está rotando y van caminando, siempre la fuerza de Coriolis apunta en la mano derecha, ¿sí? Aquí hay un signo negativo, lo pueden verificar por el producto cruz, y además que hay un signo negativo. Entonces, esa es la fuerza que no estamos considerando. O sea, estamos suponiendo que, pues, este planeta, en cierta manera, solo está restringido a moverse en X. O sea, hay alguna fuerza, si fuera real, una fuerza que cancelara la fuerza de Coriolis. Hay ejemplos donde por ejemplo, un oscilador armónico, un carrito que oscila sobre un riel, el riel es el que lo mantiene en esa dirección, ¿sí? Claro, al estar rotando, ¿sí?, es un riel de un carrito que tiene un resorte y que está rotando. Entonces, el riel es el que soporta esa fuerza de Coriolis. Pero aquí lo que estamos, el ejercicio era que se mantiene en la dirección X, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues la fuerza de Coriolis se cancela. O sea, esto lo estamos no cancelando, simplemente estamos diciendo que se mueve solo en la dirección en X. Bueno, eso es el problema general, ¿sí? El problema general, hay que considerar esta fuerza de Coriolis. Y ya no es tan sencillo. Habría que hacer aquí algunos, quizá usar coordenadas polares. Yo lo estuve más o menos revisando, ya no lo terminé, pero pues hay que hacer más cosas. Y sí, este es un problema de una IFO. Y en ese problema de IFO es muy similar, que todo se mantiene en X, aunque la respuesta y la solución de ese problema a mí no me gusta mucho, porque hace una variación en esta R mayúscula y hay unos desarrollos que no entiendo muy bien. A mí me quedó así, yo así
Esta es mi manera en la cual yo lo resolví. Y hay una diferencia respecto de ese problema y es este nuevo. ¿Sí? En esa IFO es omega cuadrada, es 7 medios, Carlos. 7 cuartos. ¿De Ay, acuerdo? creo que en esa IFO, profe, era 7 medios, pero porque consideraban R como la distancia entre los dos planetas, o bueno, algo así. Sí, ahí Y cambia. Ajá. sí, Es la IFO de 2000, quizá 2010, de Tailandia. Si recuerdo, es el problema de Tailandia. Si quieren lo pueden buscar y ahí lo pueden revisar. A mí me quedó esto, 9 cuartos. Entonces, pues dejo que hagan. Simplemente es aproximar esto y revisar que da ese 9 cuartos. Según yo, a mí me dio 9 cuartos. La mayoría hizo pues otras cosas. Aquí sí se perdieron un poco. Bueno, no sé si tengan preguntas, si haya quedado claro. Bueno, pues revisen si les queda esto de aquí. Y pues me dicen si les queda. profe, Sí. ya encontré la IFO, es de 2011 y es de Tailandia. Si quiere lo mando al Ah, grupo. 2011, sí, 2011. Ajá, sí, mándalo, por favor. Eh, ya quedó, profe, mandé la pregunta y, Gracias. y la solución. Gracias, Carlos. No hay de qué, profe. Bueno, entonces ahí lo revisan y a ver, comparan. No es, según yo sí es parecido, pero bueno, lo revisan. Bueno, ¿más preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, voy a hacer, quisiera ver algo de colisiones. Eso a veces queda, eh, y luego no lo solemos dar. Y ahora se me ocurrió darlo. Entonces voy a considerar una colisión frontal y vamos a ir viendo algunos resultados. Entonces es una colisión frontal, es decir, en una dimensión. Y hacer algunos comentarios. Entonces vamos a considerar una partícula de masa m1 que se mueve con cierta velocidad v1 y otra partícula aquí con velocidad v2 igual a 0, está en reposo, y masa m2, ¿sí? Esto es una colisión, esto es antes, y después, ¿qué sucede? Pues que las dos está M1 colisiona con M2 y después las dos salen disparadas, ¿no? Con velocidad V1', le voy a llamar, M1, y después esta de M2 y velocidad V2, después de la colisión. Bueno, ¿cómo clasificamos las colisiones? En Como elástica. elástica. Ajá. Sí, dime. Ah, sí, como elásticas e inelásticas, ¿no? Exacto. ¿Y cuál es la diferencia? Ah, que la energía también se podría convertir en calor o otros tipos de energía además de la... Sí, Ajá. además de la cinética. Ok. Inelásticas. Entonces, en las elásticas se conserva la energía cinética. Que es una energía mecánica. Bueno, energía cinética.
Y en las inelásticas no se conserva la energía cinética. La energía cinética. La energía total sí se conserva, pero pues el efecto de la energía cinética pues se convierte en calor, ¿sí? O hay otros procesos que pueden hacer que a final de cuentas toda la energía, que puede ser calor u otra energía, por ejemplo, en un decaimiento, eh, puede suceder que una partícula, ¿no? Inicialmente que, no sé, puede estar en reposo o moviéndose, se decaiga, es decir, que expulse, ¿no? O que salga otra partícula con otra masa, ¿no? Es un tipo de reacción o un tipo de colisión, si lo queremos ver así, y hay una energía inicial que tiene el cuerpo, y esa energía pues es la que se convierte en energía cinética después de la reacción, ¿no? O dos partículas, este ejemplo, por ejemplo, perdón, este ejemplo, pero que después se pegara, ¿sí? Si después se pegan, la energía cinética no se conserva, es una colisión inelástica, y ahí puede haber cierta energía debido a que se pega, ¿no? Es una energía que, debido a un proceso. Entonces la energía total sí se conserva, pero lo que diferencia las elásticas y las inelásticas, a final de cuentas, es la energía cinética. Entonces vamos a considerar este caso que es una colisión elástica. Colisión elástica. Entonces se conserva la energía cinética. Y además se conserva el momento, ¿no? Estamos considerando que las fuerzas externas son cero y solamente hay fuerzas internas entre ellas, ¿no? Solo hay fuerzas internas, o que las fuerzas externas es una condición para que se conserve el momento, ¿no? Fuerzas externas igual a cero. Ok, entonces vamos a encontrar cuáles son las velocidades V1' y V2' después de la colisión. Entonces tenemos que se conserva el momento lineal, ¿sí? Entonces se conserva, vamos a poner las expresiones, las ecuaciones. Entonces conservación de momento lineal y conservación de energía, puesto que es elástica. Entonces vamos a escribir las ecuaciones, es en una dimensión, está sencillo. Entonces la conservación de momento lineal me dice que M1, la masa se conserva, puede haber colisiones donde las masas cambien, esto realmente se puede complicar mucho, pero vamos a considerar que la masa es la misma. Entonces M1 por V1 más M2 por V2, pero V2 es 0, esto es igual a M1 por V1' más M2 por V2', ¿no? Entonces aquí se me cancela porque V2 es igual a 0. Esto está en reposo. Y la energía cinética se conserva, entonces es M1, aquí me faltó energía cinética. Entonces es M1 sobre 2, es V1 cuadrado más M2 sobre 2, V2 cuadrado, pero también esto es 0. Esto es M1 por V1', todo eso sobre 2 y esto al cuadrado, más M2 sobre 2 por V2' al cuadrado. Aquí hay que tener cuidado con los primas y no confundirse con el álgebra. Entonces lo que tenemos es dos ecuaciones donde podemos determinar V1' y V2'.
¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Lo que podemos hacer es despejar de aquí de 1. Entonces 1. Voy a despejar este término, que es M2. Y después por M2, B2' igual a este con este, ¿no? Entonces me queda M1 que puedo factorizar y es B1 menos B1'. Y 2', que sería la ecuación 2, y también despejo este término. El 2 se me cancela. Este término es 0 porque está en reposo. Y este 2 se me cancela. Entonces puedo escribir M2 por B2' al cuadrado igual a M1. Y aquí me queda B1 cuadrado menos B1' cuadrado. ¿Sí? Sí. Y ahora voy a dividirlas, ¿sí? Esta entre esta. Entonces me queda la M2, se me cancela. Y me queda B2' igual a M1, se me cancela. O sea, estoy dividiendo esta entre esta. Y me va a quedar B1 cuadrada menos B1' cuadrada. Todo eso entre B1 menos B1'. ¿Sí? Y esta es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, se puede escribir como B1 menos B1' por B1 más B1'. Y todo eso entre B1 menos B1'. Entonces esto se me cancela. Y me queda finalmente que B2' es igual a B1 más B1'. Este lo puedo sustituir en la ecuación 1 y despejar directamente B2. Esto lo voy a sustituyendo en 1. Entonces me queda B2'. Entonces me queda M1 por B1 es igual a M1 por B1' más M2 por B2', pero B2' es precisamente el que quiero sustituir. Y va a ser este de aquí. Y me queda acá. Es álgebra, ¿no? Si quieren, ya ahorita escribo el resultado. Entonces, B1' va a quedar, a ver, déjenme ver. Déjenme copiarlo aquí, ya lo tengo. Entonces me va a quedar B1', me queda M1 menos M2, todo eso entre M1 más M2, ¿no? De B1. O sea, lo que conocemos son las masas y la velocidad que lleva la partícula incidente. Y luego B2', pues podemos regresarnos a cualquier ecuación y encontrarlo, ¿no? Y el resultado es el siguiente. 2 veces M1 entre M1 más M2. Todo eso por B1. Esos son los resultados. Esos son B1' y B2' después de la colisión. ¿Sí? ¿Qué podemos obtener? Algunas consecuencias de esto.
algo que podemos notar es que B2' siempre es positivo, ¿no? Es decir, B2', esta la que estaba en reposo, siempre se mueve hacia la derecha, lo cual es de esperar, ¿no? Entonces B2' siempre es positivo, pero B1' puede ser positivo, negativo, o de hecho cero, ¿sí? Cero es cuando M1 es igual a M2, que significa que B1' es igual a menos B a 0, perdón, y B2' es igual a, si M1 es igual a M2, pues este es 2 y este es 2, entonces esto es B1, ¿no? Lo cual también, bueno, es un resultado. Si las masas son iguales, la partícula 2 sale con la velocidad V1 y M1 queda en reposo, ¿no? Es el billar, ¿no? Si le dan ustedes frontalmente, las masas son las mismas y si le dan en el mero centro, pues una se sale disparada y la otra se queda en reposo, ¿no? Entonces esto, pues, una aplicación, ¿no? En el billar, si le dan enfrente, pueden dejar la partícula incidente en reposo. Se pueden analizar casos también ¿qué pasa cuando M1, por ejemplo, es mucho menor a M2? ¿Qué pasaría? ¿Cómo salen las partículas después? Pues B1' sería menos B1 y B2' sería 0. Entonces, si B1' es ¿cuánto, perdón? Sería menos B1, ¿no? Mm, ajá, lo podemos poner, fíjense, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Entonces voy a definir aquí un gamma, que va a ser M2 entre M1, que es la razón entre masas. Entonces esto se puede escribir como gamma menos 1, si divido entre M1, al revés, ¿no? Si divido entre M1, me queda 1 menos gamma. Déjeme ver para... No, es al revés. Lo voy a definir al revés para... Es M1 entre M2. Entonces ahora sí. Gamma menos 1 entre gamma más 1. ¿Sí? Divido entre M2. Y esto me va a quedar 2 veces gamma entre 1 más gamma. O gamma más 1, es lo mismo, ¿no? Por B1. Entonces, esta razón, si M1 es mucho menor a M2, significa que gamma es... Entonces, M1 entre M2, gamma es mucho menor a 1, ¿no? Entonces, si gamma es mucho menor a 1, pues B1', ¿cuánto sería? Menos B1. Menos B1, exactamente. ¿Sí? Entonces, esto significa que M1, la masa que está incidiendo, pues es muy liviana. Y esto podría ser una pared en el límite, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que rebota M1. Rebota con la misma velocidad con la que incidió. Y B2', pues es aproximadamente 0, ¿no?
Si este es muy pequeño, pues esto es aproximadamente 0. Y en el caso contrario, M2, M1, mucho mayor a M2, que es gamma mucho mayor a 1, ¿qué sucede con las partículas? ¿Cuánto es B1' y B2'? Pues B1' sigue siendo B1, ¿no? Casi ni se inmuta. B1, gamma es mucho mayor a 1, esto de 1 pues no cuentan y esto me da 1. Entonces B1' sigue siendo B1 y B2', ¿cuánto es? El doble de B1. El 2, doble, ¿no? O sea, este 1 pues no cuenta y es gamma entre gamma, que es 1 por el factor de 2, ¿no? Sale con el doble de la velocidad, ¿no? Es un eje. Luego hay experimentos donde se hace que tienen una pelota de básquetbol, ¿no? Un balón de básquetbol y una pelota de tenis, las dejan caer y cuando cae al suelo, la pelota de básquetbol empuja a la pelota de tenis y la lanza con una velocidad mayor, ¿no? Con el doble. Entonces este es el resultado. ¿Qué más? Vean que la velocidad relativa es la misma, ¿sí? Antes del choque y después del choque. A final de cuentas, antes del choque, la velocidad relativa, como esta está en reposo, es solamente V1, ¿sí? Entonces, V1, entonces si restamos, ¿no? V2' menos V1' es igual a V1, ¿sí? Si la restan, les va a dar V1. Eso significa que la velocidad relativa es la misma. Es la misma. Antes y después. ¿Qué pasa con el centro de masa? ¿Qué me podrían decir del centro de masa? Ese se mantiene con una velocidad constante, ¿no? Ajá, el centro de masa se mantiene con velocidad constante. El centro de masa se mantiene con velocidad constante. Igual en el centro de masa el momento cero, ¿no? Ajá, respecto del centro de masa, vamos a poner esto así. Respecto del centro de masa, la suma de momentos es igual a 0. Y eso es un resultado general, ¿no? Respecto del centro de masa, el momento lineal, lo podemos así, escribir así. El momento lineal total es 0 y es 0 antes y después de la colisión. Antes y después, ¿no? ¿Sí? O sea, el momento P1, en este caso, vamos a ponerlo, respecto del centro de masa, más P2, bueno, todo está en igual,
es que es en general, ¿no? Lo voy a escribir en general. Entonces, P1 respecto del centro de masa más P2 respecto del centro de masa es igual a P1' respecto del centro de masa más P2' respecto del centro de masa. ¿Sí? O sea, respecto del centro de masa, vemos las dos partículas que se acercan al centro de masa y después salen en direcciones opuestas. En una dimensión y de hecho en cualquier, esto es en general, ¿no? Entonces, si está el centro de masa por acá, vemos llegar a M1 con P1 y luego aquí M2 con momento P2. Eso es antes. Y después, pues el centro de masa sigue aquí. Y después salen las dos disparadas en direcciones opuestas con P1, todo esto respecto del centro de masa. Y después. Y este es P2 respecto del centro de masa. ¿Qué más? Dejen de ver algunas. Podría ser que las dos partes, que llega esta partícula, ¿no? Esta está en reposo, y que después de la colisión, la energía cinética de ambas sea la misma, es decir, la energía cinética se conserva, como es una colisión elástica, pero puede suceder que después de la colisión, las dos tengan la misma energía cinética, es decir, que se reparta la energía cinética en ambas, en la misma cantidad. O sea que K1' tiene energía cinética K2', que sean la misma, K1' igual a K2'. ¿Y cuál sería la condición? ¿Sí queda clara la pregunta? Sí, 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 sí. Con Vale. masas diferentes, ¿verdad? Ajá. Ok. Sí, de hecho, si la masa es igual, pues pueden ver que no se reparte igual. Entonces, ¿cuál es la condición? Para que se reparta la energía. La energía cinética. Equitativamente, ¿no? Entonces, a ver, traten de hacerlo, este problema. Entonces me queda 2 entre gamma más 1, todo eso al cuadrado. Y aquí tengo gamma menos 1 entre gamma más 1, todo eso al cuadrado. Este B1 se me cancela y me queda, dividí este M2 entre M1 y eso es gamma, ¿no? Bueno, el inverso de gamma. Entonces esto queda como 1 entre gamma.
si queremos que esto sea 1, ¿no? Que la energía cinética después de la colisión sea 1, que se reparte equitativamente. Entonces esto pues sí nos da una ecuación en gamma, ¿no? Aquí hay algo que... Bueno, esto se me cancela, ¿no? Este con este. Y me va a quedar 4 gamma cuadrada entre gamma menos 1, todo eso al cuadrado, y eso es igual a gamma, ¿no? Porque este gamma pasa multiplicando. Entonces me queda 4 gamma cuadrada igual a... Es que aquí me va a quedar una cúbica, eso es lo que me está asustando. Porque este es gamma por Eh, esto. Este es... bueno, queda una cúbica, profe, pero podemos cancelar una gamma con la gamma cuadrada del numerador. Ah, sí, 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 ya. Entonces gamma por gamma cuadrada menos 2 gamma más 1, ¿no? Esto es este. Ajá, sí. Sí, sí, ya. Pues me queda 4 gamma, es que de repente me queda 4 gamma igual a gamma cuadrada menos 2 gamma más 1. Y esto es, aquí tengo 4 gamma cuadrada, lo puedo pasar para, ajá, gamma cuadrada, este es menos, y aquí me queda más 2 gamma más 1 igual a 0. Algo estoy haciendo mal. A mí me quedó, profe, que es menos 6 gamma, porque el 4 gamma pasa restando. Ah, sí. Sí, gracias. Menos 6 gamma. Ok. Entonces hay que resolver esta, ¿no? Que es lo que da esto de. Bueno, ese es un ejemplo. ¿Qué más? Puedo plantearles el problema. Sí, déjame plantearles el problema mismo de la colisión, pero ahora que no está en reposo. ¿Sí? Algo más general. Entonces ahora ya no está en reposo, sino que tiene cierta velocidad V2. Entonces la misma pregunta, ¿cuánto sería V1' y V2' en términos pues de V1, V2, M1 y M2? Pues podría ser, haríamos lo mismo, ¿no? Plantear las dos ecuaciones, la de conservación de momento y la de conservación de energía cinética, y tratar de despejar V1' y V2'. Pero déjenme plantearles el problema usando los resultados que tenemos y analizando en el sistema donde V2 está en reposo. Se puede obtener más directo los resultados. Entonces, ¿cómo quedaría V1' y V2'? Entonces, el hint es, pues, tomar un sistema de referencia que se está moviendo con V2. Profe, Sí. ¿hacia dónde va V2? Ay, perdón por la pregunta, pero Ah, en va... esta dirección, Ah, perfecto. donde M2 está en reposo, que es el caso anterior. Pues sería lo mismo, ¿no, profe? Nada más que en lugar de V1 sería V1 menos V2 y ya nos queda todo igual. O sea, estas de aquí.
Sí, profe, serían las mismas, solo que en lugar de poner solo B1, sería multiplicarla por B1 menos B2. En el marco que tenemos que se mueve con B2. Y luego ya habría que restar, bueno, que modificarnos al de laboratorio, ¿no? Pero en el marco que es de la pista, sería lo mismo, solo que en lugar de B1 sería B1 menos B2. A ver, en el sistema, estas son en el sistema de laboratorio, ¿no? Sí, profe. Es decir, en el sistema fijo, ¿no? Este es el lab. Entonces, ¿cómo quedarían? Bueno, este es en el sistema de laboratorio del caso anterior, ¿sí? Donde B2 inicial está en reposo. Entonces, ahora yo quisiera B1' y B2' igual en el sistema de laboratorio. Pero ahora B2 es diferente de 0. Y tú me dices que sería lo mismo, pero... Bueno, sería lo mismo en el marco que se mueve. Y ya nada más habría que sumarle el B2 y ya nos queda lo de laboratorio. Ajá, exacto. Entonces, a ver, bueno, llega a las expresiones. Entonces, el hint es que usen un sistema que se está moviendo con M2. Entonces, este sistema se mueve con velocidad V2. Antes y después. O sea, antes está en reposo, M2, y después, pues ya M2 ya no está en reposo, ¿no? Porque es la velocidad V2 inicial. Antes y después. ¿Sí, sí les queda claro a todos? Sí, Ok, entonces traten de encontrar B1' y B2', pero en el sistema de laboratorio. Así. Esto es antes y está llegando en dirección frontal, ¿sí? Y después sale B2, M2 con B2'. Y respecto de la línea de incidencia, este va a ser el ángulo phi, voy a llamarlo phi. Y lo que se puede demostrar es que la energía cinética K' de 1, solamente me fijo en M1, este es M1, perdón. M1, B1. La razón entre las energías cinéticas, bueno, después y antes del choque, ¿no? Aquí tiene K1 y aquí tiene K1'. Esto va a ser gamma más, déjenme ponerlo, aquí lo tengo, va a quedar gamma cuadrada más 2 veces gamma coseno de phi más 1 entre gamma más 1 al cuadrado. Entonces este es otro problema.
¿sí? Demostrar que la razón entre las energías cinéticas después y antes de la colisión se puede escribir como esto, donde este phi, este ángulo phi, es el ángulo con el que sale dispersado o este M1 respecto de el eje de incidencia. Bueno, ahí si tienen tiempo, pueden checar.